se vienen nuevos billetes, Guzmán héroe con el Club de París y el Diego volvió a meter el mismo gol después de 35 años. Otro día más en este hermoso y maradoniano país. En medio de una interna bien caliente en la Unión Industrial Argentina, hoy recibimos a José Ignacio de Mendiguren. ¿Ratifica lo que dijo la semana pasada sobre Techint? Pero no me arrepiento de nada. Además, nos metemos con la polémica de los billetes. Se viene el de Güemes, sí, pero ¿quiénes faltan? ¿Vuelve San Martín? Che, y ya que estamos la tiro. ¿Maradona? Bueno, si pasa, pasa. Se los escapa otra vez la tortuga. Otro que no sé si está para billete, pero por ahí anda, es Martín Guzmán, que hoy anunció que hay entendimiento con el Club de París y que nos vemos en 2022. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Por último, hoy habló Macri y dejó frases como esta. El mundo sale adelante con así mejor democracia, no con menos democracia. Pero, señor, ¿qué está diciendo? No, está re loco, amigo. Repasamos todas las declaraciones con Pablo Caruso. A 35 años del barrilete cósmico, arranca Fuego Amigo. ¿Cómo está atendiendo Marquitos a Pablo Caruso? Buenas noches a todas, a todos, a todos. ¿Cómo andás, ¿Cómo Diego? está? Chiquito Caruso, ¿no? En esa imagen. Sí. No sé cuántos años pasaron, pero ahí está. Bastante. Nuestro columnista estrella. Bueno, Cata, temas de campaña, muchos en estas últimas horas. Me parece que de entrada podemos arrancar por el oficialismo, porque da la sensación, y esto lo va a contar Eli en un momento, que hay una buena noticia en el marco de la campaña que tiene que ver con la economía, ¿no, Eli? ¿Cómo estás? Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me pongo seria, me olvido de la imagen de Caruso. Y vamos a contar efectivamente la mejor noticia que podía esperar el gobierno en materia económica, porque hoy logró un puente con el Club de París y evita un escenario de default hasta después de las elecciones. Lo mismo Guzmán pretende hacer con el fondo en las próximas semanas y negociar entonces todo lo que es el frente externo, el frente de la deuda el año que viene y sin las necesidades electorales y de la pandemia que representan el segundo semestre. Buena noticia que Eli en instantes la va a desarrollar, pero hablando de la campaña, alguien que reapareció y reapareció con todo es Macri, Caruso. Sí, efectivamente. En principio yo alejaría bastante a Macri del grotesco. A veces se lo emparenta con el grotesco y se pierde la dimensión política que tiene efectivamente todavía su palabra. Dejó muchas definiciones y me parece que es interesante repasarlas. Vamos a compartir primero lo que dijo o la valoración que hizo acerca de la pandemia, pero empecemos a prestar atención a la utilización de la palabra democracia o el concepto de democracia, que en este caso la derecha o la derecha argentina, me parece que no es solo la argentina, utiliza de una manera muy particular. Dale. Millones de familias, de millones de personas que se les ha destruido la vida por una cuarentena eterna que encima ni siquiera fue compensada con una correcta adquisición de las vacunas. El mundo sale adelante con más y mejor democracia, no con menos democracia. No con menos democracia. ¿Cómo está la palabra democracia? Sí, y es interesante porque es un concepto en disputa, de la misma manera que lo es república, de la misma manera que son las instituciones o la institucionalidad de un país. Insisto, esto es lo que está en juego porque recordemos que va hacia la elección de medio término Juntos por el Cambio diciendo que faltan 7 votos o estamos a 7 votos de diferencia el oficialismo de convertir a la Argentina en Venezuela. Con lo cual me parece que ahí hay un primer punto interesante. Para poner en cuestionamiento la democracia es banalizar un poquito lo que fue la dictadura, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente? Sí, bueno, o qué significa una democracia plena o una democracia muy limitada en términos de desarrollo de políticas públicas. Está en disputa. Sí, de todas maneras una cosa con responsabilidad es hablar de la calidad de la democracia y de las instituciones y otra cosa es decir democracia o populismo porque me parece que es irresponsable. Bueno, sí, después se olvida también, porque cuando pide que no haya paso para la definición de candidatos Juntos por el Cambio, se olvida el concepto. Sí, de igual democracia, ¿no? yo discutiría eso, y en un ratito nos metemos. Dos definiciones que en este caso vamos a compartir en un par de placas. Primero sobre la utilización, sobre la gestión de las vacunas. Sí. Y otra vez la comparación con Chile. Pero observen esta definición. Si hubiésemos vacunado como Chile, tendríamos por lo menos 30.000 muertos menos. Incomprobable lo que dice.
parece, ¿no? Sí, yo me quedaría en el Mala numerito leche. 30.000. Porque hoy apareció una legisladora también de Juntos por el Cambio que dijo, frente a los 90.000 muertos en la Argentina, 3 veces 30.000. Esto no es... Vos decís que no es inocente, pero para es medio nada. rebuscado, ¿no? ¿Te parece? A mí me parece que Déjame no. abrir Por eso otra, y no otra es la primera ventanita, vez. a partir de esa declaración. Primero, bueno, lo que usa el oficialismo para castigar a Macri, que tiene que ver con haber transformado un ministerio en una secretaría, en el caso de salud. Y por otro lado, una declaración reciente, ¿no? Diciendo que es como una gripecita, prácticamente como el discurso de Bolsonaro, una gripecina, lo que fue esta pandemia. Digo esto porque ahora se pone como en el lugar de que puede resolver una situación que él mismo hace apenas algunas horas había minimizado. Sí, faltándole el respeto a las casi 90.000 víctimas por el coronavirus. Sí, en y Argentina. también como Chile efectivamente vacunó, pero con una vacuna que tiene menor respuesta de anticuerpos y que tiene una situación sanitaria que no es acorde con la cantidad de población que vacunó, digamos, ¿no? Bueno, después De otra... todas maneras, más Sí. allá de todo, incomprobable lo que dice. Sí, no, está bien. Bueno, a mí, yo me quedé en los 30.000. En el número 30.000 me parece un acto de violencia política, corre por mi cuenta. Lo mismo lo siguiente, habló sobre el tema escolaridad. Tener tantos meses a los chicos fuera de las clases es algo que no vamos a poder recuperar en por lo menos 10 años. A mí también me parece un acto de violencia política. Se está metiendo con un tema muy delicado. No hay ningún elemento para sostener que efectivamente durante 10 años no se puede recuperar o que hay un daño irreversible en el medio de decisiones que han tomado muchos otros países. Se puede discutir si se hizo bien, si se hizo mal, por supuesto, pero jugar con esto, decirle a la comunidad argentina que sus niños y sus niñas tienen un deterioro que no se puede recuperar en 10 años, a mí me parece gravísimo no se puede y no lo recuperar, naturalizaría. obviamente que es grave, pero que hubo un daño, Después lo discutimos en otro programa, pero... No, lo podemos discutir y lo podemos debatir y respecto de qué respuestas se dieron en otros países y qué se hubiera hecho hoy con el diario del lunes, del martes, del miércoles, ya es otra cuestión. Me parece que de todas maneras decirle o jugar con la sociedad con la idea de que a sus infancias las lastimaron durante 10 años de manera irreversible, a mí me parece, insisto, que son cosas que no hay que naturalizar. Sobre las elecciones y lo que decía recién Eli, me parece que acá vamos a discutir un poquito, vamos a escucharlo al expresidente. Es que en esta elección, que para mí es la elección más importante desde la vuelta a la democracia, Juntos por el Cambio, esté parado, compacto, firme, para defender la República. Lo que voy a intentar es ayudar a que evitemos internas innecesarias. El consenso de la mayoría es claramente que ella hace una enorme diferencia si va de candidata en la provincia. Sí. Bien, allí Mauricio Macri haciendo referencia, tratando de colocarse seguramente en un rol de componedor de la ¿Vos situación. creés que de componedor le está diciendo a Larreta qué tiene que hacer? Yo le quitaría relevancia y gravedad. Es una fuerza política que está dirimiendo el modo en que va a una elección. A mí no me escandaliza, no me En sorprende. todas las coaliciones Pero a ver, hay alguien que Larreta dice que tiene que está hacer. impulsando elecciones internas para definir candidatos y está impulsando a María Eugenia Vidal como su principal candidata Sí. a la Ciudad de Buenos Aires, y Macri le dice, no hagamos paso, resolvamos entre nosotros, No quiero acordemos. creer, Pablo, que estás a favor del dedazo. No, a mí me parece ¿A que vos es una te gusta el fuerza. dedazo? Yo le sacaría el escándalo. Es una fuerza política resolviendo ¿Para qué? en su modo de entender la política, No, que no, tiene que ver con los no, medios No de es una comunicación fuerza resolviendo ¿Y los política, sus perdón, afiliados? es ¿Y quien los que- afiliados no pueden elegir? No, y el resto de Lo los deciden dirigentes... Macri y Pero Larreta en pará, una habitación. hay una orgánica de un partido, hay una manera de Pero relacionarse Macri y una no manera de es el líder de construir. Juntos por el Cambio. A mí me puede gustar o no cómo se construye en consenso dentro de una fuerza política. Ahora es absolutamente legítimo y la manera me parece que la resuelve cada espacio. Yo digo, Sí. el oficialismo se equivoca si intenta percutir a Juntos por el Cambio con este tema, porque lo que están logrando es que efectivamente se cohesione y eso no le conviene al oficialismo. Pero me Con lo cual parece yo que por sería ahí, cuidadoso del cuando, tema. digamos, hablan de reclamar calidad democrática, si vos eliminás las PASO para elegir con el dedo, estás de alguna manera Deteriorando la castigando, calidad. ¿Por qué Sí. una la fuerza calidad política democrática. puede encontrar sus consensos? Porque Ha hay pasado en todo. afiliados. No, si Porque hay encuentran afiliados. Bueno. consensos. No, bueno, pero aparte el no hay tema es que consenso encuentren entre la consenso, porque propia Macri dijo dirigencia. hay consensos con Vidal y Vidal Pero no, perdón, estaría cuando no hay consensuando. consensos internos, se resuelve en una interna. Todavía no está claro que no haya consenso, los están resolviendo. Ahora vos me Están decís, tratando que no haya paso. bueno, y está bien. Macri Y es está una manera de tratando que no construir haya la paso. fuerza Pero que lo decía- política de cara a una pero que lo- elección, que es cierto lo que dicen. Que lo decían los es muy afiliados. determinante. En este partido y en todos, porque en todos se aplica el dedazo. Sí, sí, que lo claro, decían los enfrente de todos afiliados. también. ¿Por qué sos afiliado? Son las lógicas de una construcción Bueno. política. Para que en una entre a mí no me cuatro escandaliza paredes para nada. decidan dos tipos quiénes son los candidatos. No me escandaliza para nada y creo que Pero el pará, no te oficialismo, digo si te insisto, escandaliza. ¿Te parece que está bien?
no utilicemos la palabra escandalizar. Porque No estamos me parece que acostumbrados, esté eso mal, pasa. no me parece que esté mal. Es una fuerza política que puede encontrar un consenso para evitar unas pasos porque entiende que tácticamente no le conviene. Pero es un dirigente de esa fuerza política. Los otros dirigentes no están pensando Vamos a ver qué es mismo. lo que dicen. Recién empieza este partido. Hablando de qué es lo que dicen, Bueno. ¿dijo algo sobre ser candidato, no? Sí, efectivamente, y además también, como recién mencionabas, trata de ordenar un poco desde ese lugar. Yo justamente lo que he hecho es correrme de cualquier lugar de competencia personal. Yo no estoy en ese plano. Realmente no me interesa. Yo creo que Horacio está muy bien posicionado como candidato para presidente del 23, pero hoy se juega el 21. Él tiene la responsabilidad como jefe del distrito de la capital de lograr en lo posible un consenso, tratando de evitar las PASO. Bien, a mi modesto modo de ver, varias cosas en esta definición de Mauricio Macri. Primero, se reconoce con boleto picado para ir a jugar a una elección. Segundo, trata de conservar su lugar de ordenador del espacio. Sí. Veremos qué pasa. Eso sí queda claro. Como Veremos qué esto pasa. lo armé yo. Sí. Es mío. Intenta, después vamos a Es ver qué mío. ocurre. Si Horacio Rodríguez Larreta le hace caso o se ordena, digamos, si lo reconoce efectivamente a Mauricio Macri, o si entiende que para él nacer como un dirigente con aspiraciones presidenciales tiene que primero correrlo a Macri de la escena. Entonces le dice, Horacio, consensuemos, ahí va Bullrich, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires le dice a Vidal, el gran consenso es que efectivamente María Eugenia Vidal juegue en la Provincia de Buenos Aires con mucho riesgo, porque Vidal sabe que si va ahora a la Provincia de Buenos Aires, compara gestión con Kicillof. Y si vuelve a perder en Provincia de Buenos Aires, Ya está, claro. seamos Fuera de fori. carrera. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo que no quiero es dejar pasar este juego que están teniendo algunos dirigentes políticos, no solo en la Argentina. Ahora lo vamos a contextualizar al hablar de democracia o lo que está o mi oposición. Me parece que es peligroso y por eso armamos este informe. Mira. Reapareció Mauricio Macri y dejó en claro lo que para él se pone en disputa en las próximas elecciones. Lo que se define es si vivimos en democracia, con plenas libertades, o vamos a un sistema en el cual realmente la concentración de poder ponga en crisis la libertad de expresión, el funcionamiento de la justicia y de todas las instituciones. Che, pará, pero este discurso me suena conocido. Tengo muy claro que esto no se trata de mí, se trata de la democracia, se trata de las libertades. Y siguiendo en el juego de las coincidencias, viajamos un poquito más atrás en el tiempo para escuchar a la expresidenta interina de Bolivia. Uno es el camino de la libertad y el otro es el camino de la opresión. Es decir, nos encontramos, una vez más, ante el dilema que surge entre democracia y dictadura. Otro que vociferó a los cuatro vientos las palabras democracia y libertad fue el presidente brasileño Jair Bolsonaro. ¿Está chequeado esto? Aqueles que querem a aproximação de países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando as suas respectivas forças armadas assim o querem. Che, qué forma rara de democracia que tiene Jair. En fin, pero si se pensaban que este discurso era made in Latinoamérica, se confundieron. Gane quien gane el martes en Madrid. Sí, pero se puede ser una Gobierne quien democracia. gobierne el martes en Madrid, la libertad no está en juego. Sí, se puede ser una democracia plena y no ser libre. Ah, ahora entiendo por qué no sonaba conocido este discurso de lo que se pone en juego en las próximas elecciones. Pero ojo, porque si jugamos con fuego, nos podemos quemar. Y a veces lo vemos como lejano, pero hay que pensar, contextualizar. Hay un libro muy bueno que se llama La rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni, que habla justamente de todo esto y se los recomiendo. Pero estemos atentos a estos discursos, porque están bastardeando la palabra democracia en un contexto que siempre es frágil. Sí, hay que entender que esto lo tenemos aquí. Hay capítulo argentino de estas consignas que estamos escuchando en el mundo. Muchos dirigentes lo plantean de esa manera. Pero vamos a dar vuelta a la página porque hablando de fuego amigo, el fuego amigo que hay en la Unión Industrial. Mamita, miren el informe.
quiero tener una huella transparente, equilibrada, que no la maneje una cúpula con una lapicera. No me quedé con el tema de que a mí se me vetaba. Quería saber quién y por qué. ¿Qué hice? Llamé al señor Paolo Rocca. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces el señor Paolo Rocca me llamó a mí, como presidente de la UIA, para que le resuelva enormes problemas que tenía con el gobierno nacional, y lo hice. No tuve respuesta. Yo nunca pagué coimas. Entonces no acepto que personas que hoy se sientan en ese comité imputen a mi honorabilidad. Ahí estaba, José Ignacio de Mendiguren, muy duro con sus compañeros de la Unión Industrial, señalándolos. ¿Te hicieron la cama? No, yo creo que ha habido una forma que para mí no fue correcta, no fue transparente, las normas con que se plantearon. Yo estaba propuesto por el mismo actual presidente para integrar esa lista de comité ejecutivo. Yo estoy en la Junta. Luego la lista mía me propuso y de golpe se me dice que no puede ser. Hay una comunicación del actual presidente al que encabezaba nuestra lista y dijo, todos menos Mendiguren. Si va Mendiguren, se rompe el acuerdo, una situación muy complicada. Todo esto tengo documentos concretos de cómo fue. Para vos contaste que el titular actual, Funes de Rioja, te había bancado. Exactamente, es más, lo que dijo... Por eso te digo si te hicieron la cama, porque por un lado te banca y después no te creo banca. que hubo una oposición muy concreta, muy firme, para mí de Grupo Techín, inexplicable, porque cuando a mí se me dice esto, yo llamo a todas las entidades, ADEFA, los automotrices, los metalúrgicos, los plásticos, calzado, las provincias, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, y todo dicen todo lo contrario. Empresarios importantísimos del país. Vos tenés un valor adicional, que además de representar un sector que hace 58 años que está en la UIA, que es el que más valor agrega en la cadena textil, tenés el agregado, tenés una experiencia parlamentaria muy importante para las leyes que en el futuro la industria tiene que sacar. Además también presidís un banco de inversión donde allí se trabajan los instrumentos como el leasing, el factoring, para poder garantizar el financiamiento de la reconversión industrial que se viene por delante. Entonces, de golpe, yo pregunté, díganme quién fue. Nadie era. Entonces, sabía que era Paolo Rocca, lo llamé a Italia, lo llamé porque me dijeron que estaba en Italia, no tuve respuesta, y bueno, lo único que me quedó, el día del consejo, expresar lo que sentía. Eventualmente voy a continuar trabajando desde la Unión Industrial con toda la fuerza, es mi segunda casa, y espero que la próxima elección, tanto que nosotros le reclamamos a la política, transparencia, que lo practiquemos internamente. Totalmente. Ahora, para las personas que nos están mirando, sí, ¿cómo les podemos explicar cómo se lee lo que pasó en la UIA? Hay un grupo de industriales, de empresarios que quieren hacer una oposición más grande al gobierno, más fuerte, o quieren por lo menos ser ellos los que van a tener, digamos, la interlocución con el gobierno. ¿Cómo lo podemos leer los ciudadanos de a pie lo que pasó en la UIA? Yo daba esa interpretación, ¿no? Diciendo, hay dos formas de poder mantener. Yo fui 2 veces presidente, 3 secretarios, y yo soy de lo que creo que uno tiene que poder interlocutar con el gobierno que eligió la gente, que el camino es el poder seducir, el poder convencer que el proyecto nuestro es el que le sirve al país, y no la confrontación. Y hay otros que creen que el camino es la confrontación. Y esto lo planteé, y creo que en el primer discurso del presidente quedó claro. Porque fíjense, nosotros los industriales, nadie puede negar que el año pasado, con esta bomba atómica que significó la pandemia, tuvimos la asistencia del sector público a la industria más grande de que tengamos memoria. Hasta se nos ayudó a pagar los sueldos. Entonces, ¿cómo en el discurso de Asunción no vamos a reconocer este hecho? Ahora, pero además, con cifras concretas sobre la industria. Sí. Porque sepamos, hoy, en abril, el 6%, estamos un 6% por arriba de abril del 2019. Hoy tenemos, desde el principio de año hasta acá, generamos 19.800 puestos de trabajo, la industria. Entre los países del mundo, esto es el Banco Mundial. La fuente. Entre los países que más asistieron
en la crisis al sector privado, Argentina está entre los mayores. Los países desarrollados, del 55 al 60% de la gente obtuvo una asistencia. Argentina estuvo entre el 45 y el 50. Los países en vías de desarrollo estuvieron en el 10. Entonces, yo te digo hoy, también Banco Mundial, si vos comparás abril con el 2019, antes de la pandemia, Argentina está un 5, la industria, 0.1 arriba de aquel periodo. Dicho por el Banco Mundial, fue una de las recuperaciones más importantes del mundo. Ahora, Brasil tuvo el 1.8, España retrocedió 3 puntos. Entonces, ¿cómo los industriales no podemos reconocer esto? Quiero llegar a eso, ¿no? Porque entiendo tus buenos modales. Ahora, lo que estás diciendo de fondo, vos dijiste, yo no pagué coimas. Con buenos modales, pero dijiste, yo no pagué coimas. O sea, la disputa interna no es una disputa de carmelitas descalzas. Estamos hablando de los hombres más poderosos del país. Sí. Cuando vos das todos estos números, ¿qué es lo que querés significar? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la UIA se posiciona como un partido político, que va a jugar fuerte contra el gobierno, que debería negociar? ¿Qué es exactamente lo que estás diciendo? Yo creí que hay un riesgo de que la UIA, que hasta ahora el gobierno nacional, cuando asumió en Tucumán, planteó claramente y dijo, esto es un proyecto que va sobre una alianza entre la producción y el trabajo. Y así el presidente Alberto Fernández lo tuvo a su derecha a Daer, la CGT, y a Miguel Acevedo de la UIA. Es decir, era el interlocutor. Esto no quiere decir que hay seguidismo ni oficialismo, es el interlocutor. Entonces yo creo que hay una disputa en la Argentina, siempre, entre los sectores de poder importantes, por la interlocución con el gobierno. Pero este grupo que está ahora quiere que vuelva Macri. Yo creo que por lo menos no estamos contribuyendo en un momento como esto, porque si en un momento como esto tenemos que reconocer las situaciones positivas que tuvo la industria, seguir aportando aquellas que creemos que hay que seguir corrigiendo, pero no es vía la confrontación. E insisto, creo que no me equivoqué. El primer discurso del presidente generó que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, haya ido a la UIA y haya dicho, no pudo haber peor principio. Como diciendo, nada a favor de todo lo que hicimos. Entonces, yo creo además, porque estoy convencido, de que la industria va a jugar un rol fundamental en lo que viene. Soy optimista con respecto a eso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo ves el rumbo económico del gobierno? ¿Qué proyectás que puede llegar a pasar a fin de año? Yo lo observo en el día a día. Yo presido un banco de inversión. Mira, hoy sin ir más lejos, en Catamarca, en La Rioja, perdón, un empresario textil, Carlos Muya, vaya mi homenaje a él, abre una nueva planta. Es un grupo argentino que acaba de comprar una participación altísima en una planta de Brasil que tienen en el norte argentino. Vengo de un molino que acabamos de financiar en La Plata, de 5 generaciones, Campodónico. Le acabamos de financiar una línea para empezar a exportar el trigo orgánico. Y así te puedo contar la cantidad de pymes. Vos sabés que nosotros sacamos una línea de crecimiento con Brasil. ¿Por qué digo Brasil? Porque es nuestro principal comprador de materias elaboradas. Con el embajador Scioli, hicimos un plan concreto. Ya tenemos el 11%, hemos recuperado en los últimos 4 meses del intercambio que había con Brasil. ¿Sabés cuánto fueron las exportaciones desde el principio de año hasta ahora? Este último mes, 1.600 millones de dólares de exportaciones. Es el más alto de los últimos 7 años. Entonces, ¿cómo podemos Ahora, decir? de Mendiguren, le quiero hacer una pregunta, porque el gobierno claramente, y este año lo ratificó allá por febrero, cuando alentó la conformación de un acuerdo de precios y salarios, y después de eso, acuerdo que ya está fracasado claramente, pero siempre el gobierno reivindicó la responsabilidad del sector sindical en el cumplimiento de ese acuerdo, pero sin embargo planteó críticas muy fuertes al sector empresario que no se había comprometido con el tema precios puntualmente, con el control de precios o con la garantía de que los precios iban a tener un movimiento normal y no efectivamente el que tuvieron. Sumamos más de 21% de inflación en los primeros 5 meses. Está claro que la relación del gobierno con los empresarios no pasa por el mejor momento.
Yo no creo lo mismo. A ver, hay empresarios y empresarios, hay empresarios formadores de precios, Pero los que hay pymes. acusan, bueno, por eso. presidente de la UIA. Por eso, vamos por un camino por eso. Yo también he cuestionado, ¿no?, que la cúpula de la UIA hoy está claramente conformada por grandes empresarios. Yo creo que la UIA debe ser la voz de los que no tienen voz, precisamente. Bueno, el titular de la UIA es abogado, ¿no? Sí, Sí, pero aparte el representante de la Cámara de la Industria de la Alimentación, que es la industria que no ha perdido en el último año y medio y que ha aumentado los precios en forma Bueno, está en el foco de conflicto, ¿no? Como representante de la COPAL, que es el lugar donde está, por supuesto, está puesta la lupa, porque los precios están por las nubes. No, y 4 de los sectores más importantes de los primeros puestos de la UIA son de la alimentación. Entonces, pero vamos al tema inflación, que es lo que yo digo. También los empresarios es bueno que tengamos un panorama amplio. Lo que está claro es que la situación del país no hace falta que expliquemos la bomba que cayó en el mundo. Acá ha habido una comunicación muy dirigida que parecía que el tema era de la Argentina. Se caían los PBI de los países más desarrollados del mundo, déficits fiscales en los países más desarrollados del mundo. Eso nos pasa siempre, igual, nos creemos el ombligo del mundo. No, pero ¿sabes qué pasa? Esos países entraron a la crisis armados, con economías sólidas, con reservas, con tasa de interés negativa, sin inflación, y padecieron lo que padecieron. Nosotros entramos a esa crisis con 40 y pico % de pobreza, sin sistema hospitalario, no es que no había respiradores, no había gas en los hospitales. Y sin embargo, alguna gente te compara la performance de las economías como si fueran iguales. Entonces, yo lo que digo hoy, ¿y por qué soy optimista? No optimudo, optimista. Primero, pues son las cifras. La industria está creciendo. ¿Ves que está creciendo? Es decir, no, por supuesto que es heterogéneo, pero yo veo el consumo de energía, estamos 4,5% arriba de la prepandemia. Hay sectores que no cabe duda que están afectados, el sector turismo, el sector servicios. Ahora, también es cierto que el gobierno asistió a esos sectores. Lo que tenemos que saber es que mientras esta crisis siga, no hay solución posible si no volvés a crecer. Esta es la única verdad. Y que crecer con igualdad. Pero el tema de la eso no es menor, como el crecer desarrollo. y que no se caiga la gente. Están poniendo el hombro a los empresarios porque evidentemente el afán de rentabilidad queda en evidencia, ¿no? Y el contexto está realmente muy complicado, ¿no? 42% de pobreza. Por eso yo te digo que primero creo profundamente en el emprendedurismo argentino, en ese pequeño y mediano empresa. Yo soy textil. Yo no tengo prácticamente, así como te digo, hoy en Catamarca se abre un polo nuevo, no ha habido prácticamente empresas de nuestro sector que nos haya equipado en el último año. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dificultad, pero es muy importante en las crisis las definiciones políticas. Y ahí quiero entrar. ¿Entendés? ¿Cómo juegan, digamos, las diferentes miradas adentro de esta coalición de gobierno a la hora de tomar decisiones económicas concretas? Bueno, yo creo que lo bueno es una coalición, ¿no? Esto es importante. Siempre los argentinos reclamamos coaliciones. Entonces allí estamos Frente Renovador, tenemos varios sectores, con visiones a lo mejor encontradas, pero esto creo que es nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Nosotros, el Frente Renovador, desde la Escuela de Gobierno, hace tiempo que venimos viendo esta crisis y tenemos una propuesta que tratamos de llevar al frente de todos, de cómo es la salida de esta situación, y la vemos factible. ¿Y la visión del Frente de Todos sienten que es escuchada adentro de la Tenemos coalición? diferencias internas que estamos dirimiendo y estamos discutiendo, pero lo importante, cuando uno acude a una crisis de esta naturaleza, yo fui ministro de la producción en la Argentina, fui el primer ministro de la producción de la historia argentina a nivel nacional. Y nos tocó agarrar la explosión de la convertibilidad. Yo te aseguro, Cata, que no había manual donde asistir a esa crisis. 18 monedas circulando, el país desfolteado. Es interesante lo que decís porque quiero llegar a lo siguiente. Fuiste ministro de Duhalde. Sí. ¿Cómo lo ves a Duhalde? Porque Duhalde lo que está diciendo es, estoy hablando con la oposición, se viene un golpe. Bueno, creo que tienen unas posiciones que no comparto, ¿no es cierto? Creo que hoy... Porque esto es una gran cosa. En esa crisis tan terminal, ahí la política con mayúsculas jugó otro rol. Así el radicalismo, Alfonsín, que se sentía culpable también por haber padecido a caballo y todo esto, al ver esa crisis, el peronismo y el radicalismo se juntaron y dijeron, hermano, de acá salimos juntos. Después cada uno seguirá su camino. ¿Y vos ves esa situación en este momento? ¿Lo ves factible? Creo que va a ser necesario, te digo sinceramente. Hay una generación, yo creo, nueva de políticos jóvenes de los dos lados,
que además se conocen. Yo en el Congreso tuve excelentes compañeros. En el Congreso se ve otra cosa que lo que se ven en los medios, ¿no? Sí, y además yo creo que hay esta línea de dirigentes jóvenes que va desde Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Guado de Pedro, La Cámpora, que la gente estigmatiza y yo te puedo asegurar, siempre digo que den más la cara, que se muestren, porque creo que es lo que está, es lo que viene. Y si juntos no encontramos una salida, se corre el riesgo. En el 2002 la gente decía que se vayan todos, no que se vaya de la Rúa. Entonces creo que es cierto que la Argentina no tiene la capacidad, ¿viste?, para anticiparse a las crisis. Es como que tienen que venir y de ahí salir la solución. Y como yo creo que la Argentina tiene todo, ¿por qué? Pues no, insisto, si esto da para un programa entero, porque si no parecería que soy un ilusionista. No lo soy, les puedo asegurar. Y sé lo que tiene Argentina en agroindustria, sé lo que tiene Argentina en minería. Vos fíjate, tenemos la misma cordillera que Chile, lo digo siempre. Exportamos el 10% de lo que exporta Chile. Mirá si hay para trabajar o no. Tenemos un caladero de los más importantes del mundo, que tiene más riqueza que la pampa húmeda. Yo digo, hay que transformar el agua en dólares. Y sin embargo, 2.000 millones le sacamos y nos roban los pescados hasta con los gomones. Y así donde vos quieras, tenemos los... Bueno, conclusión. Y además tenemos la capacidad de transformar eso, porque hay países del África que también tienen esa riqueza, pero le cuesta transformarla. Y tenemos los capitales para hacerlo también. Los argentinos tenemos un PBI casi fuera del sistema que tenemos que atraerlo si la Argentina tiene una posibilidad. Lo viví en el 2002. De liberar esa energía productiva, que yo te la puedo cuantificar. ¿Cómo Argentina puede ser que el 85% del trigo que exportamos sea a granel? En conclusión, este molino, que en eso estamos caminando, que tuvimos el viernes pasado, ya está transformando ese trigo en trigo orgánico. Bueno, Vasco, me gusta tu mirada optimista, también tu descripción de la realidad. Gracias por estar en Fuego Amigo. Te despedimos, pero antes decime si vos tenés alguna cara que quisieras poner en un billete, porque es el tema que se viene. Yo, Alfonsín. ¿Alfonsín? Alfonsín. Bien. Bueno, porque el campo de batalla de la grieta se traslada también a los billetes, ¿eh? Animalitos, próceres, artistas, paisajes. Políticos. El informe. A 200 años de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, desde Salta la semana pasada, Alberto Fernández anunció cómo lo van a homenajear. Que los billetes vuelvan San Martín, Belgrano y Güemes. Luego del anuncio del presidente, se viralizaron imágenes no oficiales de cómo sería el nuevo billete con la figura del caudillo salteño. La historia, sin duda, abrió el juego a un debate que viene en disputa hace años. Guerras con billetes. ¿Qué figuras deben estar representadas en los billetes? En 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el billete de 100 pesos con la figura de Evita Perón. Este billete que por primera vez incorpora a una mujer y a una mujer como Eva. En 2016, el Banco Central dispuso la emisión de billetes y monedas con imágenes de animales en reemplazo de los próceres. Me da por la bola que me reemplacen por un guanaco, por un chancho, por un animal. Me rompe mucho las pelotas. A pesar de estos cambios, continúa el pedido para incluir a mujeres y personalidades destacadas de otras áreas, no solo políticos y militares. Dos que compiten fuerte son Favaloro y Juana Azurduy. ¿Se sumarán al billete de Güemes? Bueno, y para hablar de este tema están convocados Silvio Santamarina, periodista, autor de La historia de la guita, y también está Ariel Wilkie, sociólogo, investigador del CONICET, que escribió Las sospechas del dinero. Con ellos vamos a hablar de guita, de dinero, de billetes. Bienvenido, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Le vamos a pedir al director que ponga un billetito, porque claro, el presidente de la Nación habló del billete de Güemes, ¿no? Y nos enteramos que ya existía. Ahí está, año 1891. 1891. Bueno, claro, yo siempre digo que los billetes tienen una representación simbólica, que es la imagen que de alguna manera la nación decide construir, o quienes gobiernan en aquel momento, ¿no? Hay una gran disputa por los billetes. Le pregunto a Silvio, los animalitos en tiempos de Macri era lavar un poquito la política y los próceres es meterte de lleno en la discusión política, o pasa por otro lado.
Bueno, un poco es así, pero yo le voy a dejar al público que opine en base a un dato. Los animalitos estuvieron muy presentes durante todo el siglo XIX en los billetes argentinos. Es omnipresente el animalito. Había vacas, toros, ovejas, caballos. No, depende de qué animalitos. Bueno. Animalitos que están en la Argentina. Exacto. Y marcaban además como vaca, piensen ustedes, vaca, oveja, marcaban una idea, como decía Diego, del progreso económico de ese momento, ¿no? Hubo animalitos hasta gobernando los billetes, digamos, en las imágenes de los billetes, hasta la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y quién cambió eso? No había, porque no había billetes con próceres. O sea, que no fue una innovación de Macri, ya existían los animales. Por eso te digo. Ahora, se puede pensar perfectamente eso. Los animales estaban en los billetes cuando los próceres todavía estaban trabajando de próceres, digamos. Ahora, fíjate, ¿no? Le pido al Chino, poner la imagen de la imagen del billete de 100 pesos, lo que presentó Cristina en su momento con la imagen de Evita y finalmente la imagen del huemul, ¿no? Uno de los animales que había elegido Macri. Un poquito el contraste de la grieta, yo digo la grieta, pero me parece que eso tiene que ver con una decisión política. Te pregunto a vos, Ariel, ¿no? Pasa por una decisión política eso, claramente. Sí, digamos, una decisión política y lo paradójico de que parece como algo intrascendente, digamos, el dinero cambia de mano permanentemente, está en nuestra vida cotidiana, ordinaria, lo gastamos, lo rompemos, lo marcamos, lo anotamos y sin embargo le prestamos atención cuál es la imagen que porta en cada uno de esos papeles. O sea, tiene esa ambigüedad, porque también al mismo tiempo que nos preocupamos por las imágenes que cargan, cotidianamente hacemos muchas cosas con el dinero, entre otras los marcamos, los dibujamos y lo pintamos. Pero yo lo lavamos, lo robamos. Digo, para pensar más allá de la grieta, recuerdo cuando en el gobierno de Cristina propuso los billetes con las madres. Sí. Y hoy se dio un debate en la grieta, de los dos lados de la grieta y al interior de la grieta. Claro. O sea, de una gran discusión si las madres tenían que estar en un billete. Ahora, ¿qué dicen los billetes de nosotros como argentinos y estas discusiones a lo largo de la historia de nuestra relación con los billetes? Sí, y me sumo porque creo que tiene que ver con lo que están diciendo y me sumo a lo de Cata, porque el billete es algo más que el dinero. Es mucho más que el dinero el billete. El billete es un medio de comunicación. Un medio más de comunicación. Lo que pasa es que hoy un billete de papel, compite como todos sabemos, compite con la tele, con las redes sociales, con un montón de medios de comunicación que nos inundan y parecieran tener un poco menos de fuerza. Tienen mucho simbolismo, acá como contaba Ariel, pero perdieron la fuerza que tenían hace 150 años. Piensen todos los medios de comunicación que no había disponibles en la sociedad. Eran literalmente medios de comunicación. Vos sabés que en el siglo XIX, no solo en Argentina, en Estados Unidos también, muchos billetes no estaban impresos en el reverso, estaban limpios. Y la gente los usaba para escribir mensajes. Bueno, pero no hace tanto tiempo también de mensajitos de amor. Yo me acuerdo de los billetes de 2 pesos con mensajitos de amor. ¿Vos te llegan mensajes de amor en billetes? ¿Alguna vez sí? Sí. Bien, qué raro. Digo, es la forma, ¿no? Pero vos tenés un dato curioso, me parece, Silvio, que tiene que ver con los primeros billetes o el primer billete. Bueno, hablamos de los próceres. Precisamente la imagen de un prócer nacional. Bueno, esa es no sé si llamarlo una mancha o algo curioso realmente. Hablábamos de los próceres. Los próceres aparecen recién, los San Martín y varios más, Rivadavia y muchos más. Aparecen 1865, por ahí. Década del 1860 empiezan a aparecer los primeros próceres argentinos. ¿Cuál fue el primer prócer argentino en un billete? No, pará, al revés. Escuchá esto. El primer prócer que aparece en un billete argentino, te lo cambio, es George Washington. Mira vos. Y Benjamin Franklin en la misma emisión, en la misma familia. Esto estamos hablando de 1827. Bueno, para muchos es un prócer. Es el que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Hay una explicación que... ¿Cuál era la explicación? Bueno, hay una explicación práctica. Le podemos buscar muchos simbolismos que los tiene, claramente, pero
eso es uno de los primeros billetes de diseño sofisticado. Miren bien el año, estábamos empezando, estábamos arrancando. El primer billete argentino parecido a un billete es de 1821. Y ese no tenía nada, no parece un billete prácticamente. Sí. Bueno, ese parece un billete, si lo vemos, bueno, ese es el primero, 1822, ahí está. Ese no tiene, ahora parece quiero como un viajar pagaré. en el tiempo un segundo. Le quiero preguntar a Ariel, y nos vamos al presente y al futuro. Yo te quiero preguntar por las criptomonedas. ¿Y qué significa para nosotros? Si pensás primero que van a reemplazar a los billetes o no. Y qué significa para nosotros ya salir de lo tangible, básicamente. Bueno, primero vamos saliendo de lo tangible hace tiempo. Por ejemplo, el plástico, ¿no? Con el plástico. No es un proceso nuevo, sino es un proceso de largo plazo. Y las criptomonedas es una forma más de monedas digitales, entre otras. No es la única. Entonces, la cuestión no son las criptomonedas sí o no, sino el proceso de digitalización de las monedas, la digitalización de los medios de pago. Que eso sí se está generalizando y la pandemia que estamos todavía atravesando, ha sido un proceso que ha dinamizado y ha hecho explotar en todos los lugares del mundo, por ejemplo, los pagos digitales. Entonces, el futuro llegó hace rato, pero al mismo tiempo vamos a seguir discutiendo sobre los billetes. O sea, el futuro no es lineal, sino vamos y volvemos. ¿Por qué discutimos sobre los billetes tanto? Pues sigues teniendo, digamos, esa centralidad simbólica, política. Hay un juego entre el poder y la sociedad. Como dice Silvio, es un medio de comunicación y es una manera en la cual el poder le comunica a la sociedad qué idea de sociedad, qué idea de Estado, qué idea de nación tiene. Sí, ahora eso desde la comunicación, pero después todo van al dólar. Nos gusta otro billete, ¿no? El billete verde. Nos gusta el billete verde, sí. Nos gusta el billete verde. El verde y también mezclado con otros billetes como los ladrillos. Sí. Vivimos una realidad monetaria de muchas monedas. Ladrillos, billetes verdes, monedas digitales, millas. Ahora, Silvio, ¿es un fenómeno muy local este amor por el dólar? Bueno, dicen ya hace un tiempo que hay cálculos, ahora salió un cálculo del INDEC también, que somos uno de los países del mundo que más atesoramos dólares en el mundo. Y eso ya hace muchos años de esto. Así que me parece que igual, a ver, es un fenómeno global el tema del dólar, ¿no? Y eso es formal. Cuando se cae el patrón oro, o sea, el sistema donde el oro respaldaba las grandes monedas del mundo, lo que quedó en pie es el dólar como la reserva. O sea, de todo el resto de las monedas del mundo. El respaldo era el dólar y en Estados Unidos mantenían el oro que respaldaba esos billetes. Y después ya ni mantuvieron el oro. Era el billete flotando solo por la fuerza misma de una potencia mundial, digamos. O sea, tampoco nos peguemos latigazos porque la verdad que está todo el mundo pendiente del dólar. Pero bueno, tenemos un temita ahí nosotros, especial. Un temita, chiquitito. Un temita. Ahora, hay cosas de el dinero que nos estamos perdiendo en el debate público cuando hablamos de billetes, de plata. ¿Hay algo que no estemos hablando que sea importante para ustedes? Yo quisiera, para ir ya que planteaban volver al presente, recuperar un poco lo que pasaban recién de Cristina y hablando de este tema de Güemes. Están faltando mujeres en los billetes argentinos. Están cortísimos de mujeres. La única, y lo que dijo Cristina es chequeado, la única mujer, yo ahora les hago la salvedad, la primera y única mujer con nombre y apellido en los billetes argentinos es Evita. ¿Por qué decís con nombre y apellido? ¿Por qué? Porque otra vez, así como había muchos animalitos en el siglo XIX, estaba lleno de mujeres los billetes argentinos a lo largo de todo el siglo XIX y en el XX también hubo varias mujeres, pero eran todas mujeres sin nombre. Anónimo. En general mujeres abstractas, eran las imágenes, ¿no? Diosas, las imágenes. No representaban a nadie que exista. Representaban las ideas del progreso, la libertad, todas cosas importantes, pero no era esa señora que hizo tal cosa, esa chica que hizo tal cosa. Vamos a ilustrar esto que vos decís, pero tenemos una imagen del primer billete donde aparece una mujer en la Argentina, 1869.
no me pidan que lea eso a la distancia, ¿no? No. Pero ahí está la imagen del billete donde efectivamente aparece una mujer, como Que no dice está Silvia, ¿no? sola, porque Y aparece hay- San Martín. Y aparece San Martín, ¿no? San Martín es número puesto en los billetes desde la mitad del siglo XIX en adelante y en todas las emisiones que se hicieron. Era una fija. Perón, bueno, todas las del Tenía buena 70 para prensa. acá. No digo que no tiene que estar, porque la verdad que no vamos a explicar Sí. la importancia de San Martín, pero lo podríamos dejar descansar sin mucha culpa, porque número puesto en todo y tiene otro récord, el pobre San Martín, Sí. ya de viejito, se ve que estaba cansado, que él es la imagen del billete de mayor denominación en la historia argentina, que es el billete de 1 millón de pesos del año 81, ya con la dictadura tambaleando económicamente. Y bueno, le quedó pobre, se quedó a cargo, le tuvo que poner la cara a ese billete. Bueno, entonces de que 1 le millón de toque en pesos. algún momento bueno Le también un pregunto billete. te pregunto a vos, Tuvo Ariel, bueno, y te pongo en un aprieto. Dale. Macri, creo que Marcos Peña, cuando hace un poco la defensa de los animalitos, vienen con la idea de despolitizar, para tratar de calmar las aguas, en el sentido de, bueno, hay mucha grieta, ponemos animalitos, no discutimos más si San Martín, Belgrano, Güemes, etc. No, dijo que viven, como olvidemos el pasado. olvidemos Dijo, el basta pasado. discutir la Ahora, Argentina pasada. Dijo ¿Poner algo así. animalitos no es una decisión política también? Sí, obvio, eso es absolutamente, sí, digamos, no me pones en un aprieto, es muy fácil responderlo y creo que el primero que sabía eso era Marcos Peña, que lo que estaba haciendo era tocar unos hilos políticos desde una posición de poder en un momento en el cual la coalición de Cambiemos estaba con una proyección política de muchos años por delante de gobierno y se estaban pensando precisamente cambiar incluso el diseño de los billetes. Eso después derivó Bueno, de hubo otra cambios cosa. en ese sentido en la Casa Rosada con los cuadros, el tema de los patriotas. Hubo mucha polémica, ¿no? Pero hubo una idea de alguna manera, lavar todo lo que fue la historia argentina. ¿Eso Sí, por pero- qué? ¿Eso para no entrar en polémica o porque hay una decisión de nos olvidamos del pasado, somos el futuro? Es un mensaje, ustedes decían, es una manera de comunicar. Sí, igual, de todas maneras, la historia dio vuelta a ese proceso porque el mismo gobierno que había comenzado con el fin del cepo se retiró reponiendo el cepo. O sea, la historia no estuvo en el pasado, sino que estuvo en el propio futuro del gobierno y eso que querían ocultar volvió a Y ponerse en solo escena. quedaron los animalitos. Quedaron los sanitarios y una gran deuda a pagar, ¿no? A mí me parece que el macrismo se perdió una gran oportunidad si quería cambiar los billetes. No sé si hay que cambiarlos en cada gobierno, no estoy tan de acuerdo, pero supongamos que los gobiernos evidentemente tienen ganas de cambiar los billetes cada vez que llegan. Pero ¿cuál es la oportunidad que Y se que me perdieron? parece que si quería salir de esa cosa de la discusión del villiquen, de las figuras del villiquen y las figuras de la historia liberal y de la historia... falta algo que en otros países en este momento lo están explotando un montón, que es las figuras científicas y de la tecnología. Total. Es verdad. Y del arte, te sumo. Y de Del la arte cultura y que como decíamos, está y las borrado. mujeres que hicieron historia en la cultura, en la ciencia, Total. que la Argentina las Conviven tiene. billetes Tenemos premios Nobel, o sea, había una oportunidad que ojalá que Alberto Fernández, que en el 2019 avisó que quería cambiar los animalitos, después no lo hizo y es evidente por qué, porque Milstein, vino la Deluar. pandemia, no era momento. Sí, Alberto podría tener hay perspectiva mucho, ¿no? de género para meter Perspectiva ahora de género, nuevos billetes. yo propongo humildemente que esté la hermana de Güemes, por lo menos en el otro lado, acompañando a su hermano, como lo hizo en la historia, Macacha Güemes, que tiene una historia espectacular, que esté acompañando a su hermano Ahora, del otro lado del ¿es billete. tradición, le Muy pregunto a los dos, simple. ¿es tradición en el mundo que un billete de una misma denominación tenga tres figuras distintas? ¿No? Está, por ejemplo, el de 50 pesos, que está, si no me equivoco, Sarmiento, está la ballena y me falta algo más. Está la imagen... y Malvinas. Obviamente había un billete especial de 50 pesos de Malvinas. Tres. ¿Es común esto en el mundo? Y mira, no es tan común... ¿Esta convivencia? No quiero hablar de países serios, no países serios, es una expresión fea, pero no es tan común en el sentido de que los gobiernos no cambian los billetes porque llega un nuevo gobierno. En general está más atado a una política de los bancos centrales y una política casi te diría cultural de los bancos centrales y de las casas de la moneda, ¿se entiende? O sea, no es que viene el presidente, habla con alguno y dicen cambiemos los billetes. Hay una política de más largo plazo de esas instituciones diciendo vamos por acá, hay que modernizar. Y en general vienen atadas también a cambios tecnológicos muy fuertes en la fabricación misma de los billetes. Aprovechan eso también. Les pregunto y jueguense para Sí. cerrar, cada uno, ¿qué imagen le pondrían a los nuevos billetes?
Bueno, yo ya dije, Macacha Güemes creo que tiene que estar junto con Güemes, por lo menos. Ariel, Favaloro, Maradona. Y me toca Maradona por hoy, digamos, por el homenaje hoy al gol de los ingleses. Milstein. Pero queda bien decir Milstein, pero digo Maradona. Bueno, Bien. Para provocar acá con el colega. No, Maradona Está bien, también está bien. queda bien decirlo. Está bien. Gracias, ya tuvieron, sí. pero ya estuvo, o ya hay un muchacho que tiró la idea en Twitter, ¿se acuerdan? Ustedes lo pasaron recién, que decía, ponemos a Maradona en los billetes y se convierten en un objeto de colección. Claro, que y esa los es otra vendemos más caros. particularidad rara que tienen las monedas y los billetes, que además de su valor de circulación, en un Están momento en las ferias. se convierten en un objeto de colección que sale mucho más plata que el valor que tenían pensado. Silvio, Ariel, gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos a un corte, pero antes les cuento una buena noticia, porque desde mañana a las 4 de la tarde llega el programa que te va a llenar el changuito. Súper, con José María Listorti. Mira. Que no se te escape, vení a ganar y a divertirte. Ya llega Super. Desde este miércoles a las 4 de la tarde por el 9. Sumate. Y lo había prometido al inicio del programa Eli Pejer, acuerdo con el Club de París. ¿De qué se trata, Eli? Sí, efectivamente el gobierno acordó un pago. El acuerdo con el Club de París, el gobierno tenía que pagar 2.400 millones antes del 31 de julio, es decir, Sí, en un mes ya. nomás, y si no lo pagaba, entraba el default. Sí. Claramente el gobierno no tiene hoy reservas como para hacer ese pago. O sea, era muy importante que Exactamente, con lo cual se acordó hacer un pago de buena voluntad, un gesto de buena voluntad de 430 millones y postergar los 2.000 millones que seguramente van a tener algún interés para marzo del año que viene, cuando también el gobierno decidió postergar la negociación con el fondo. Ahora el gobierno tiene que pagar en lo que resta del año 4.550 millones de dólares al fondo. Seguramente va a haber un esquema similar y se va a hacer algún pago de buena voluntad también con el fondo para que la negociación entonces del acuerdo de facilidades extendidas se concrete recién en marzo y tenga un escenario despejado para enfrentar la campaña electoral y también gastos que van a demandar la situación de COVID, la recuperación económica y la propia escena electoral. Con 3 palabras, porque se nos va el tiempo, definí la mejor importancia de esto. noticia del gobierno económica de los últimos, de todo este año por lo menos. Bien, y nos vamos con la triste noticia, el fallecimiento de Horacio González, un intelectual de la hostia, titular del, por supuesto, de la Biblioteca Nacional, y el recuerdo de parte de todo el equipo de Fuego Amigo. Chau, hasta mañana.